de su palabra y su Espíritu Santo esté hablando a nuestros corazones. Yo te pido a ti, amigo mío, que me estás escuchando, que guardes un tiempo y dejes que Dios te hable. Ahora olvídate de tu teléfono, olvídate de cualquier distracción y ora, por favor, para que el Señor permita que yo tenga buena conexión, porque yo sé que Dios te va a estar hablando, ¿ok? Vamos a orar. Padre, qué bueno tú eres. Gracias porque tus misericordias siguen alcanzándonos a cada uno de nosotros. Señor, queremos ahora que tú nos hables y nos muestre cuál es tu visión, cuál es la visión tuya. Eso en lo que tú tienes constantemente tus ojos puestos en eso, a lo que le podemos llamar tu misión, tu visión. Padre, es en el nombre de Jesús que estamos orando. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Dios nos bendiga. La visión de Dios. Miren que se habla mucho de esto, ¿eh? Hay tantas personas que dicen tener la visión de Dios. Yo incluso a veces digo, yo voy a hablar de la visión de Dios. Y a veces somos un poquito altaneros, creyéndonos ser un poquito más iluminados que otros. Y decimos, yo sí tengo la visión de Dios. Y a veces somos tan vanidosos y caemos en hacer juicios y comenzamos a decir, esa iglesia o ese ministerio o ese hermano está ciego, no tiene visión de Dios. Pero ¿qué es la visión de Dios? ¿Cuál es la visión de Dios? Veamos lo que la Biblia nos dice. Veamos la historia de la Biblia. Miren, todos recordaremos, voy a hacer así rapidito, un, un vistazo panorámico de las escrituras, porque son ellas las que nos muestran cuál es la visión de Dios. Miren, si nosotros vamos al Génesis, sabemos que Génesis capítulo 1 comienza hablando que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos a un Dios que comienza a actuar y crea el universo y todo lo que en él hay y crea esa maravillosa perla que flota, a la que le llamamos tierra, a esa que le llamamos tierra. Se me fue al admitir a Pedro la presentación. Dana, por favor, ahí ya. A eso que llamamos la tierra. Luego creó al hombre. Creó al hombre del polvo de la tierra. Esta criatura permaneció en inocencia por mucho tiempo. Por mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero sí estuvo sin pecado y disfrutaba de una relación constante con Dios. Todo el tiempo, Dios, el Padre, ahí estaba en el huerto y el hombre disfrutaba de una relación continua hasta un día en que desobedecieron. Al desobedecer, lamentablemente vemos la historia de Génesis capítulo 3, luego el capítulo 4, y todo lo que a partir de ahí vino como consecuencia, principalmente lo más lamentable que le ocurrió al ser humano, perdió la oportunidad de permanecer en una relación diaria, continua, permanente con su creador. Se rompió esa relación. O sea, ocurrió la muerte. Lo que Dios le había dicho al hombre, no comas de este, morirás. Porque morir es separarse de algo. Por eso la Biblia habla de la muerte física, la separación del cuerpo y el espíritu, la muerte espiritual, lo que ocurrió justamente ese día. Adán y Eva no pudieron tener más relación diaria, íntima y personal con su creador. Así que ocurrió la muerte y desde ese día fue maldita toda la tierra. El pecado por generaciones y generaciones fue pasando. Pero Dios no estaba ajeno a esa realidad. Dios estaba obrando. Dios comenzó desde ese mismo momento a revelar lo que ya en su mente se había originado. Aquello que antes de la fundación del mundo, ya Dios, que no es sorprendido por nada, ya Dios había pensado detalladamente en un plan para salvar al hombre. Por eso la Biblia nos habla de ese gran amor. Juan 3:16, qué maravilloso.
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso es el amor de Dios. Dios nunca ha desistido, jamás ha perdido el control. Él sigue siendo el Señor, el soberano. Nada ni nadie va a poder interrumpir su plan eterno, solo que a su tiempo Él lo ha ido ejecutando. El amor de Dios se demostró, se mostró, se consumó. Él se hizo hombre en Cristo y nos amó hasta el fin. No desmayó ni un momento. Comenzó a plantar lo que Él llamó su iglesia. Allí comenzó a llamar a hombres comunes, pecadores, pero arrepentidos. Él les dejó claro el camino hacia el reino. Les dijo, arrepentíos y crean al evangelio para que sean borrados vuestros pecados. Y todo hombre al que él llamó y se convirtió en un seguidor de él, tuvo que arrepentirse de sus pecados. Aquellos que crean división entre su Dios y ellos. Estos hombres comenzaron a seguirle. Él, entre tantos que le seguía, eligió a 12, a los cuales llamó apóstoles, porque los escogió con un propósito bien claro. Dice la palabra que él los llamó a los discípulos, número 1, para que estuviesen con él. Ahí está la clave de lo que se había roto en Génesis, una relación. Jesús llamó a sus discípulos para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, para que pudieran comenzar a tomar participación en la obra de Dios, en el plan eterno de Dios, en el proyecto eterno de Dios, en el constante obrar de Dios. Pero era necesario estar con ellos y así estuvo 3 años. Los preparó, les modeló por medio de su propia vida. Él les enseñó lo que es la vida cristiana y los preparó, les transfirió valores, corrigió otros, y así Jesús finalmente lo que estuvo en el corazón y la mente de Dios en la eternidad, en el decursar del tiempo, Dios lo cumplió. Él envió a su Hijo, nacido de mujer, pero con un plan muy claro. Era necesario que se derramase la sangre de Cristo. Y Él, estando ahí en la cruz, ocupando el lugar de toda la humanidad, dice que más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Justamente cuando Jesús estaba en la cruz, la ira de Dios, con toda su fuerza, con todo su vigor, fue desatada sobre su Hijo Jesús. Y Él ocupó nuestro lugar, y Él finalmente, su última frase dijo, consumado es. El plan eterno de Dios para salvar al ser humano se consumó por Dios mismo. Su propio Hijo vino y murió en la cruz, dándole la oportunidad a los seres humanos de volver a reconciliarse con quien estaban enemistados a causa de sus pecados. Y Cristo nos abrió un camino nuevo, una oportunidad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dejó claro que en ningún otro hay salvación, solo en Cristo. Pero Él formó a su iglesia y después que resucitó, fue bajado de esa cruz, lo llevaron a un sepulcro, estuvo 3 días conforme 40 días a sus discípulos, aparecérseles, según 1 Corintios 15, hasta 500 personas a la vez. Se me está cortando el audio. Llegó a aparecérsele hasta 500 personas a la vez, según nos dice 1 Corintios 15. Y luego les dijo, no se vayan de Jerusalén, no se vayan, todavía ustedes no están capacitados, ustedes no están dotados, ustedes no tienen en sí mismo poder,
para poder llevar adelante lo que yo les he mandado, lo que yo les he enseñado. Todavía es necesario que yo les envíe el otro consolador. Y eso fue justamente lo que hizo. Jesús empoderó a su iglesia. Jesús capacitó a su iglesia por medio de la persona del Espíritu Santo y se los envió. Allí en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo para que la iglesia, su iglesia, estuviese equipada, estuviese bien equipada con todo aquello que necesitaba para poder ser partícipe del obrar de Dios y poder continuar y llevar a cabo su participación en el plan eterno de Dios. Dios nos tenía en mente. Sí, tú y yo estábamos en la mente de Dios. Y así surge la iglesia con un propósito muy claro, muy claro. Y comenzó la iglesia a seguir el modelo de su maestro. Comenzó a reunirse en las casas y todos los días en el templo. De hecho, ese día que vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos estaban en una casa, estaban todos orando, estaban esperando la promesa del Padre y felizmente Jesús cumplió su palabra, les envió el otro consolador para que estuviese con ellos todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo estará con nosotros hasta el fin del mundo, porque aún no se ha terminado de cumplir la misión de Dios. Él nos las encomendó. Él lo hizo todo, hizo toda la obra necesaria para que cada ser humano, creyendo en Él, se pueda salvar. Él creó un pueblo al cual le llama mi iglesia. Espíritu Santo para que su participación en su misión. Es la misión de Dios. Y finalmente, Dios va a cumplir su visión. Nadie, Él es soberano y Él la va a cumplir. Él la va a llevar a feliz término. Dios, finalmente, conforme a sus escrituras, va a dar cumplimiento. Toda esta historia bíblica, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos demuestra que Dios siempre ha estado obrando, que Él ha tenido una misión y la ha ido cumpliendo. Lo único que ahora tú y yo tenemos participación en su misión, es la misión de Dios. No es ni mi misión, ni es la misión de Rafa, ni de la iglesia, del Cerrito, ni de Familia de Fe. No es una misión muy particular. Es la misión de la iglesia de Cristo, de todos aquellos que hemos sido llamados de diferentes naciones, tribus y lenguas, para alcanzar a las naciones y lavados todos en la sangre de Cristo, resucitados a vida nueva, llegando a ser lo que hoy somos, la sal y la luz de este mundo. Eso somos la iglesia, llamados a predicar el evangelio todos los días y hasta todas las naciones. No podemos conformarnos. Somos parte del obrar de Dios. Dios está obrando y la escritura nos dice que Él va a cumplir su misión. Él es el soberano, el Salvador. Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes. La humanidad completa cree estar llevando las riendas, pero no. Se está cumpliendo la misión de Dios, el propósito eterno de Dios. La escritura nos revela el cuadro futuro, el final de los tiempos y apunta hacia el cumplimiento, y eran de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas. Ahí están los idiomas de todas las naciones. Había representación de todas partes. Ahí había uruguayos, argentinos, judíos, de todo el mundo islámico, de Asia, del África, de Norteamérica, Suramérica, de todas partes. De aquellos lugares que aún hoy no han sido alcanzados, pero que sí van a ser alcanzados, porque es la misión de Dios. Y tú y yo podemos ser parte. Ay del que no se apropie de ese privilegio, se lo perderá. Pero no creas que por eso la misión de Dios se va a incumplir, no, se va a cumplir. Qué lindo ese cuadro futuro del Apocalipsis, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Dice que estaban delante del trono
y en la presencia de ese Cordero que dio su vida, que derramó su preciosa sangre, en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas, a nuestro Dios. Cordero. Qué maravilla, hermano. Sin lugar a Dios. Él tiene una misión y esa es la visión. Esa es la visión de Dios. O sea, Dios tiene una misión y eso sería tener la visión de Dios. ¿Cuándo es que tú y yo tenemos la visión de Dios? Cuando somos capaces de ver todo esto obrando, que hoy en día Él sigue ejecutando salvación y que un día se va a cumplir su plan. Entonces, ¿cuál es el sueño de Dios? El sueño de Dios es salvar de toda tribu, lengua y nación a los perdidos. Y para eso Él creó un pueblo al cual de Dios se... Por eso es que tú me escuchas decir tantas veces, tú y yo podemos ser parte. Tú y yo podemos ser parte. Entonces, ahora yo recuerdo algo de lo que hemos venido viendo los viernes anteriores. Nuestra visión como iglesia responde a esas tres preguntas. ¿Quiénes somos? Familia de Fe Bíblica en Uruguay. Somos la iglesia de Cristo, llamados a llevar y extender el reino de Dios a las naciones, porque esa es la visión de Dios. Nosotros no queremos tener una visión muy particular. No creo tener una visión muy particular. Yo lo que quiero es siempre estar viendo lo que Dios ve y estar haciendo lo que Dios hace. Eso sería estar en la visión de Dios. Cualquier otra iglesia que no esté viendo lo que Dios hace y no se esté enfocando en la misión que Dios nos dio, entonces estaría desenfocado. Yo quiero ser un pastor y quiero ser parte de una iglesia que tiene la visión de Dios, que está enfocado en la misión de Dios. ¿Quiénes somos? Somos eso, ese pueblo de Dios llamado a extender el reino de Dios a las naciones. Para eso es que existimos. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Ahí es donde entra la pregunta. ¿Lo están viendo? Hola amigos, les saludo desde Familia de Fe Bíblica del Uruguay. Mi esposa y yo llegamos desde Cuba al Uruguay a finales del 2017. Trajimos con nosotros 2 maletas de sueños y el llamado de Dios a plantar su iglesia. Convencido de que éramos parte del obrar de Dios, iniciamos el proceso de plantación de iglesias y ha sido una maravillosa aventura el andar por fe y no por vista. Así fue que comenzamos a proclamar a Jesús en los parques y plazas de Montevideo. Luego rentamos locales para discipular a los alcanzados y allí poder celebrar a Cristo, la única esperanza. Con lágrima cosechamos lo que Dios prometió que haría. Y henos hoy aquí. Somos como los que sueñan. Nuestra boca se llena de risa y la lengua de alabanzas. Muchos comienzan a decir, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, y estamos muy alegres. Existimos para impacto y salvación a las naciones. Durante la época de pandemia, nuestra iglesia transitó a la modalidad de encuentros virtuales. Así hemos continuado alcanzando vidas, restaurando hogares y familias, ministrándonos los unos a los otros. Hemos dado conforme a nuestras fuerzas y más allá de ellas. Ya somos 4 naciones en nuestra iglesia naciente. Somos una iglesia multicultural, formada por argentinos, venezolanos, cubanos y los nacionales uruguayos. Pronto estaremos iniciando nuevos procesos de plantación de iglesias en otras partes de la geografía del Uruguay y fuera del mismo, porque ya hoy tenemos contacto en Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. Por eso veo con agrado el compañerismo cristiano con otros consiervos, con quien Dios nos hace coincidir hoy para potenciar la visión y unir esfuerzos para cumplir la misión de Dios y colaborar cada quien para la extensión del reino de Dios. Somos unos convencidos de que lo mejor en Cristo aún está por suceder y tú y yo somos parte.
Esta es Familia de Fe Bíblica del Uruguay y estos somos nosotros, mi esposa Danay y yo, tu servidor Manuel. Tú puedes ser parte. Si esto deseas en tu corazón, llámanos al WhatsApp que aparece en pantalla, así como también puedes escribirnos por email. Así te doy un abrazo donde quiera que te encuentre y te animo, únete a este obrar de Dios. Que Dios te bendiga. Tu amigo Manuel. Acá. Bueno, ya le puse un pedazo del video y decíamos que la misión de Dios está justamente en armonía con su visión. Nosotros, muy particularmente, Familia de Fe Bíblica del Uruguay, respondiendo a la pregunta cómo lo vamos a hacer o cómo lo estamos haciendo. Por eso nosotros visualizamos como parte de nuestra estrategia organizar una red de grupos pequeños por medio de la cual vayamos saturando el evangelio en esta nación y hasta donde Dios nos permita llegar. Para eso queremos organizar esto a lo cual le llamamos grupo de conexión. En los viernes, ya ahí está apareciéndoles en pantalla, Jesús no dejó a esta iglesia incapacitada. Jesús había hecho la obra ya, la obra de redención, tal como vimos en las diapositivas anteriores, el plan eterno de Dios, Jesús lo consumó en la cruz, dijo, consumado es. Pero esa iglesia necesitaba del otro consolador. Por eso él les prometió que no se fueran de Jerusalén y finalmente y felizmente Jesús cumplió su palabra y les envió el otro consolador. De manera que lo que Jesús prometió hoy en día es una realidad con esa iglesia que son aquellos que han sido llamados del mundo de las tinieblas a su luz admirable, y ahora nosotros somos ese reino de sacerdotes y somos ese pueblo de Dios que está siendo enviado a las naciones para conquistar esos lugares y poder llevar hacia ellos el reino de Dios. Pero la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Y ahora hemos sido capacitados por el Espíritu Santo que Cristo envió. ¿Para qué? Para poder ser testigos. Sin la persona del Espíritu Santo en su iglesia y sin la presencia de Cristo, tal como Él lo prometió en Mateo 28, versículo 20, nosotros no íbamos a poder llevar a cabo la obra a la que Dios nos invitó a tomar participación. Por eso hablábamos de la visión de Dios y la misión de Dios, de la cual tú y yo somos parte. Entonces, teniendo esto claro, es que nosotros, Familia de Fe Bíblica del Uruguay, quiere desde nuestro actual Jerusalén extender el reino de Dios hacia las naciones. Los grupos pequeños. ¿Cuáles son las metas de los grupos pequeños? Que en nuestra visión le llamamos grupos de conexión. Por eso usamos esa palabra conectar. Como la iglesia es la agencia del reino de Dios y solo ella está capacitada por la persona del Espíritu Santo que Cristo envió al otro consolador, y la promesa de Jesús es estar con esta iglesia, con estos que han sido llamados a ir fuera hacia las comunidades, hacia las ciudades, hasta lo último de la tierra, comenzando desde su Jerusalén, el cual para nosotros es Montevideo, Uruguay, para conectar a cada persona de cada meta, de conectar a cada persona de cada ciudad al reino de Dios, teniendo ya claro el concepto de iglesia, o sea, esas personas que son llamadas a ir hacia afuera como representantes del reino de Dios y persuadir por medio de la palabra del evangelio a todos aquellos que aún no tienen a Cristo, de que ellos pueden llegar a ser parte del reino de Dios, así como lo hacían cantado ciertas costumbres, dogmas, prácticas, incluso estructuras que las atan. Y ahí viene el desafío para la iglesia moderna. Este movimiento con nuestros vecinos, con aquellos que están cerca, esa es la iglesia en acción. Dios usa todo lo que tenga que usar por tal de que la misión de Dios se cumpla. Nosotros queremos estar conectando, queremos cumplir esa meta, conectar a cada persona de cada ciudad al reino de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de los grupos pequeños. Por eso tenemos que inventar mensajes. Ya ha sido revelado Jesucristo. Conociéndolo, tenemos que ir y plantar esa semilla, esa que no vuelve vacía, esa que solamente Dios produce el crecimiento. Entonces nosotros tenemos que establecer grupos pequeños.
es la iglesia en la ciudad, es la iglesia en medio de la sociedad, es la iglesia cumpliendo su función. Y lo queremos hacer a través de estos grupos de conexión familiar por toda la ciudad, llegando a todos el reino de Dios. Esa es nuestra estrategia. Por eso nos encontramos justamente en este punto de la estrategia. Familia de Fe Bíblica del Uruguay ya está, que abre las puertas hacia el reino, que es el mensaje del evangelio, un mensaje cristocéntrico, que en ningún otro hay salvación. Nosotros estamos convencidos que solo así es que vamos a cumplir esa función como iglesia. No sé si estoy ahí compartiendo, visualizándola y llevándola a cabo. Entonces, nosotros no podemos pensar que la iglesia es un edificio. Hoy estamos en este lugar, a lo mejor mañana ya no estamos en este lugar, pero es el lugar que Dios nos ha dado. ¿Para qué Dios nos ha dado este lugar? Para que tengamos un proyecto autofinanciable. Por la gracia de Dios, sin tener yo sueldo alguno, porque no tengo sueldo, no tengo apoyo financiero, pero Dios nos ha dado la estrategia. Este servidor pueda sostener a su familia y tener un proyecto autofinanciable. La iglesia siempre tiene que visualizar que ella tiene que financiar esos obreros. Nosotros tenemos iglesia, porque la iglesia es esa que ha sido llamada a ir fuera. Y nosotros creemos en el modelo 2, no tanto en el modelo 1. Por eso es que queremos. Lamentablemente, ese modelo de vida de iglesia, las puertas del Hades se dispone a cumplir el propósito de Dios. La iglesia es la agencia del reino de Dios enviada a las naciones. Ese es el concepto bíblico. Eso era lo que Jesús tenía en mente cuando dijo en Mateo 16, del 16 al 18, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero terminar con esto. Bueno, estoy ahora por el teléfono, fue lo que pude hacer. Qué bueno, qué pacientes son ustedes. Les agradezco mucho. Me tuve que desconectar de la lactó. El micrófono no está funcionando, estoy con el... Si estaba antes, a lo mejor hubiese terminado mejor con el teléfono, porque el teléfono tiene mejor acceso. Así que, bueno, le doy gracias. Estaba terminando de decir, es muy importante. Yo decía, vamos a ver si yo pongo el teléfono acá al frente, en la parte de la lactó y puedo... Ahí, perfecto. Les decía que esa idea de las puertas del Hades son tan importantes que nosotros la tengamos presente. Dana, por favor, sigue tú administrando la entrada y salida por si alguno se conecta. ¿Por qué razón? Porque lo que Jesús nos está diciendo es que su palabra, Él la va a cumplir. Cuando la iglesia realiza la función que tiene y sale a anunciar a Cristo, los que están en el Hades, que es el lugar donde moran los muertos, ¿sí? Porque el Hades siempre ha sido el lugar donde moran los muertos. Entonces, si nosotros antes estábamos en el lugar donde moraban los muertos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahorita yo contaba en el primer PowerPoint la misión de Dios, el plan eterno de Dios y cómo Él lo fue ejecutando. El gran problema vino cuando el pecado entró a un hombre, pero Cristo, ese segundo Adán, estoy citando varios contextos de la Biblia, Él fue quien ejecutó el plan eterno de Dios, de manera que todo ser humano que cree en Cristo es reconciliado con Dios por medio de la obra de Cristo, la cual es suficiente para salvarnos. Y ahí ocurre el milagro de que el que estaba muerto vuelve a la vida. Por eso es que ni las puertas del Hades van a poder contra la iglesia. No piense tanto en que eso solamente se aplica al momento en el cual los muertos en Cristo van a resucitar. Porque tú y yo todos los días, acuérdense lo que dijo también el Señor, dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿O no? No lo dice así. Y solo los valientes lo arrebatan.
porque nosotros hemos sido llamados como la iglesia del Señor a ejercer fuerza para que el reino de Dios se siga expandiendo, pero las puertas que están ahí colindando con el reino es a donde tú y yo llegamos. Cada vez que tú y yo llegamos a algún lugar, cada vez que llega un creyente a una ciudad, a un pueblo, a una universidad, a una escuela, a un centro de trabajo, ahí las puertas del Hades están temblando, porque el reino de Dios ha llegado a ese lugar. Pero solo los valientes son los que se ponen a arrebatar y arrebatar almas que están del lado allá. No tenga temor. Las puertas del Hades no van a poder prevalecer. No, ya la obra de Cristo es suficiente para seguir salvando. El Espíritu Santo nos fue dado. ¿Por qué temer, hermano? No temamos más. Vayámonos al modelo bíblico, que es una iglesia que cumple su función. El mensaje sigue siendo el mismo que Cristo comenzó. Cuando Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino, dijo, arrepentíos y crean al evangelio. Cada vez que tú estés en algún lugar, tú estás a punto de detener como sal que eres, detener la corrupción que el pecado produce en la vida de las personas, en detener ese mal hacia el cual esos hogares que están alrededor de ti, que tienen una apariencia de éxito, que tienen una apariencia de estar triunfando, de estar conquistando y logrando muchas cosas, estás a punto de detener la corrupción con el mensaje del evangelio, porque somos la sal de la tierra. Por eso dice la escritura que si la sal se desvanece, se le va a dar sabor a esta sociedad. ¿Con qué se va a detener la influencia del pecado? Hoy en día muchos creyentes, yo no soy de los que está en contra de eso. De hecho, los que me conocen saben que nuestra función social como defensores de los valores del reino la tenemos que ejercer y por medio del voto, por medio del uso de la libertad de expresión, decir cuando una sociedad está a punto de incorporar o simplemente legislan para aprobar ciertos proyectos que son contrarios a los valores del reino. Sí, la iglesia hace función del uso de la libertad de expresión, del derecho que tienen las sociedades libres y por medio del voto popular no elegir o no votar por ciertos cambios en las constituciones, en las leyes, de código de familia. Sí, todo eso está bien. Es cierto que podemos también detener la corrupción, es cierto que también podemos proclamar los valores del reino de esa manera, pero no es a eso exactamente que Cristo llamó a su iglesia. Aunque como personas que vivimos en una sociedad y como hijos de Dios tenemos que enfrentar el mal de esa manera también. Pero la función principal es el evangelio. Es el evangelio el que evita la corrupción, la contaminación, es la que saca de las tinieblas al reino de la luz. Tú y yo somos parte. Entonces, ¿cómo lo queremos hacer? Lo queremos hacer a través de los grupos pequeños. Queremos hacerlo por medio de los grupos pequeños. Somos unos convencidos de que la estrategia de Cristo y la estrategia de la iglesia primitiva siempre fue que la iglesia dispersa por la sociedad donde vive pueda cumplir su función como la luz del mundo, como la sal del mundo, como esa que puede hacerle resistencia a las puertas del Hades y que no pueda prevalecer contra ella. Así que tú y yo somos parte. Yo quiero desafiarte, hermano mío, que me estás viendo, que me estás escuchando, a que de una vez y por todas digas, yo voy a ser parte. Yo voy a ser parte de la visión de Dios. Ya tuviste cuál es la visión de Dios. Dios desde la eternidad nos está mirando. Él está mirando cómo se va cumpliendo cada uno de sus planes eternos en su tiempo. Y estamos en el tiempo de la gracia. Dios levantó un pueblo para sí, lo capacitó con la persona del Espíritu Santo, nos dio su misión y su propósito, nos dio la promesa de estar con nosotros todos los días. Lo único que tenemos que hacer es obedecer y cumplir nuestra parte, porque Él sí va a hacer su parte. Entonces, díganme si tú y yo no podemos ser parte. Sí podemos ser parte. Claro que podemos ser parte del obrar de Dios. Así que anímate, porque Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Seas participante, guía de un grupo pequeño, seas un anfitrión al que Dios le está diciendo, abre la puerta de tu casa,
y comienza a orar ahí, comienza a estudiar la palabra, comienza a invitar a tu familia. A lo mejor te encuentras tú solo. Mira, el próximo viernes, una de las cosas que voy a hablar es de esa promesa de que Jesús mandó a todos. Sí, vimos en otro momento, vimos que Jesús llamó a 12, luego envió a los 70, luego vemos el final del Evangelio y el comienzo de Hechos, que estaban aproximadamente 120, luego les mandó el Espíritu Santo, ok, pero la estrategia dice que los mandó de 2 en 2. Los mandó de 2 en 2. Por eso, a veces el contexto no se aplica bien a las palabras de Cristo de donde estén dos o más reunidos en mi nombre, donde estén dos o más. ¿Por qué dos o más? Porque Él los mandó de 2 en 2 y dijo, donde quiera que te reciban, posad en esa casa, porque allí yo voy a estar. Con esa iglesia es que Cristo está, no con la iglesia que quiere estar encerrada en los pedazos de muro y haciendo alarde de que tiene las mejores butacas, si tiene aire acondicionado o no. Gloria a Dios, si Dios le da eso, pero haga de ese lugar el centro de entrenamiento para poder enviar obreros, para poder equipar a la iglesia, para poder entrenar a la iglesia, para poder enseñar las verdades del reino, para darle enseñanza a los obreros que vas a estar enviando. Convierte ese lugar en el centro de entrenamiento. No piense que esa es la iglesia, no piense que ese es el lugar para ir allí como zánganos espirituales a estar alimentándote y allí nada más verticalmente escuchando a una persona. No, en las casas, tal como la iglesia primitiva lo hacía. Esta iglesia, Familia de Fe Bíblica del Uruguay, quiere enfocarse en la visión de Dios. No queremos tener otra visión, sino la visión de Dios. Y la visión de Dios habla de poder percibir lo que Él está haciendo, lo que Él está haciendo hoy, 2020. Lo que Él está haciendo es salvando vidas. Lo que Él está haciendo es enviando constantemente a los suyos a que compartan a Cristo. Y Él está obrando y Él prometió estar con aquellos que salgan en su nombre y aquellos que están compartiéndolo. Así que yo te animo a que tú seas obediente. Vamos a orar ahora. Yo te invito a que tú ores y que tú cierres tus ojos, que tú pienses ahora en lo que Dios te ha dicho. Olvídate de Manuel, no, piensa en lo que Dios te está hablando, pecado en la sangre de Cristo. Y hoy nos das de la persona hermosa, la poderosa presencia tuya a través del Espíritu Santo. Y nos invitas a ser partícipes de tu obrar, de tu misión. Gracias por hacerlo. No lo merecemos. Y hoy te decimos, heme aquí, Señor, úsame. Úsame, Señor. Yo quiero que tú me uses. Gracias por ese privilegio. Bendícenos a todos los que estamos aquí presentes. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermano. Dios te bendiga muchísimo. Yo quiero de esos que después de haber dicho heme aquí, que me lo hagas saber. Yo quiero que tú me lo hagas saber. Yo quiero estar orando por ti. Yo quiero estar acompañando. Ya la próxima semana estaremos comenzando. Aquí, admitir acá. Ya la próxima semana estamos comenzando ya los primeros 2 grupos pequeños. Miren, el martes en la noche me voy a estar reuniendo con algunas personas que son de los discípulos. Algunos están hasta sin bautizarse, pero ellos quieren servir a Dios. Ellos quieren servir al Señor. Ellos le han dicho al Señor, heme aquí, yo quiero que tú me uses y yo quiero entonces empezar a acompañarlo. Yo quiero unirme a lo que Dios está haciendo. Y como Dios está tocando esos corazones, pues yo quiero dedicarle tiempo a obrar de Dios. Así que yo el martes, se los digo para los que no nos vamos a estar viendo hasta el próximo viernes, el martes de 7:30 u 8 de la noche, estoy por definir todavía si a las 7:30 o a las 8 de la noche, presencialmente en este lugar, en el lugar de entrenamiento para las misiones. Dios me va a permitir reunirme con 3 o 4 personas con las que Dios está obrando en sus vidas y que quieren comenzar un discipulado. Pero a la vez en sus casas se van a empezar a dar estos encuentros de grupos de acción de familia de fe. Ahí están 2 de ellos. Ahí está Lassi y está Andrés.
Ahí está dándonos un saludo. ¿Quieren decir algo, por favor? Un saludito breve. Andrés, que tú eres hombre de bastantes palabras, Y Lassi. Vamos a empezar por las damas. Y después Andrés. Quita el micrófono. Ya, las damas primero, sí. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, primeramente Sí. quiero darle gracias a Dios. Habla. Porque hoy yo estaba trabajando y yo decía, bueno, no voy a poder participar porque mi paciente estaba lúcida. Y cuando está lúcida no puedo tomar el teléfono en mi horario de servicio. Y a las 7 en punto le dieron el alta. Así que dije, gloria a Dios, estoy en mi casa ante las 8 para participar en la reunión. Amén. Gloria a Dios, qué bueno. Bueno, ahora le paso la palabra a André. No, de pocas palabras, pero Andrés quiero es nuevo darle discípulo. gracias a Dios por darme esta oportunidad tan maravillosa de Pégate un estar poquito más presente el micrófono. Pégate un poquito más el micrófono, Andrés. Primero que todo, darle gracias a Dios porque me dé la oportunidad bueno, de estar en este momento, en esta primera charla junto a todos los hermanos y bueno, y desearle bendiciones a todos. Dios te bendiga. Nos vemos el martes, Andrés. El martes. Y ya ahí vamos a definir el día. Vayan orando ustedes dos y como matrimonio vayan evaluando el día más factible. Y Andrés me dijo, fíjense, miren cómo Dios obra. Inicialmente la que sintió inquietud y deseo en su corazón fue Lassi, pero al menos yo, Manuel Suárez, como pastor, yo quiero siempre trabajar con la cabeza del hogar. Y en mi oración muy personal era que Dios tocara el corazón de Andrés y le hiciera ver que él tiene un rol importante como cabeza del hogar, como guía de familia. Y yo le doy gracias a Dios porque los 3 futuros grupos de conexión tienen como anfitriones o guías del grupo a la cabeza de ese hogar, de ese matrimonio, o futuro matrimonio, como el caso de Lester y Jenny. Pero son parejas. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Y doy gracias a Dios porque esta semana, al visitar a Lázara y a Andrés, en nuestra charla, bueno, salió a relucir el deseo de él de aprender de la palabra. Y bueno, ahí quedamos en vernos un día entre semana y ya dejamos claro que va a ser el martes. Así que yo antes del domingo te puntualizo, Andrés, si comenzamos a las 7:30 o a las 8 de la noche, porque quiero invitar a 2 o 3 más hermanos que al igual que tú desean disfrutar de esos tiempos de discipulado. Así que Dios está haciendo grandes cosas. Por ahí tenemos también a Enrique. Enrique siempre nos ha dicho que tiene abierta las Pedrito. Pedrito, si estás por ahí, no sé. Yo no, ahí está Yuneisi. Desactívale tu micrófono. Está, bueno. Ahora cuando hablen pueden hablar por esto. Un saludito nada más a los hermanos ahí. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Pues, yo quisiera que ustedes nos dijeran brevemente, no se asusten, yo estoy temblando, cómo ustedes ven el desafío de comenzar a guiar un grupo pequeño. Bueno, realmente es de gran bendición para nuestras vidas. He estado participando, ¿no?, en otros momentos de mi vida, hace años atrás, en algunos momentos en lo que es los grupos pequeños de conexión, que en Cuba le llamamos la cédula. Y nada, que yo siempre he dicho que Dios nos ha puesto en este mundo para eso, para llevar su palabra, su evangelio. Hemos nacido para adorar y bendecir a Dios. Y bueno, lo hicimos en Cuba y lo hacemos aquí también. Amén. Es lo principal, que se difunda todo el evangelio del Señor. Amén. Y bueno, Pedrito está en la misma disposición. Y que siempre el Señor nos ha puesto un desafío que Él sabe que nosotros podemos cumplir y Él nos va capacitando poco a poco. Lo único que hay que decir es, Señor, heme aquí. Amén. Amén. Gracias, hermano. Lo sorprendí. Lo saqué. Sí, estamos sin volumen en el cuarto, no sé qué pasó. No te preocupes, gracias. Lo escuchamos por el eco. No siempre tienen alguna dificultad con el audio y esas cosas, pero damos gracias a Dios. Ellos son médicos, ambos, y bueno, siervos de Dios, y esperamos que Dios les use al guiar este grupo pequeño. Todavía yo u otra persona, lo que sí vamos a visualizar es que en algún momento ellos puedan llegar
a ser los guías de ese grupo pequeño y puedan ser de bendición a muchas vidas desde su hogar hacia el barrio donde Dios los tiene. Bueno, vamos a orar por última vez. Nos hemos extendido un poquito más y bueno, yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por la respuesta de ustedes al llamado de Dios. No se trata de algo que yo quiero hacer, se trata de lo que Dios está haciendo. Así que cuenten con mis oraciones. Estoy siempre presente para lo que ustedes necesiten. Me escriben por el chat privado, en fin, ya saben. Vamos a orar para despedirnos y le voy a pedir a Jenny, ahora sí le voy a pedir a Jenny que nos despida en oración. ¿Te parece bien, Jenny? Por favor, nos guías en oración y así vamos a estar despedidos. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tuvimos de reunirnos, de que a pesar de la frontera y de las distancias, sabemos que tú nos unes por un propósito que es superior, Señor, un propósito que a veces no entendemos, pero que sabemos que es lo que corresponde, lo que tú nos has entregado como misión para nuestras vidas. Señor, te pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos que estamos hoy día reunidos aquí, que tú bendigas a aquellos que no pudieron conectarse, que tú permitas que podamos tener en nuestros corazones un mayor entendimiento de esto que hemos oído hoy día de parte del pastor y que podamos tener las certezas que necesitamos para actuar y para glorificar tu nombre. Señor, te pedimos que nos des un corazón humilde, un corazón dispuesto, que nos permita, Señor, ser capaces de entregar nuestra vida a ti, Señor, de glorificarte y de cumplir el propósito que tú has puesto y que has definido para nuestras vidas. Guíanos, Señor, en este camino. Permite que los temores, permite que los miedos, que las incertidumbres que puedan llegar hacia nosotros sean despejadas gracias a tu amor, sean despejadas gracias a tu dirección, Señor, que podamos ser capaces de mirarte, de caminar junto a ti, Señor, de comprender que tenemos una tarea importante que tú nos has entregado y que tiene que ver con poder compartir este mensaje, Señor, compartir la esperanza y compartir ese gozo que tú nos has entregado en el minuto en que te conocimos, en el minuto en que tú nos adoptaste como tus hijos, Señor, y que sabemos que es de bendición para aquellos que hoy día tal vez están alejados y que no han tenido la oportunidad de conocerte. Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos guíes en este camino, que permitas que si nos equivocamos seamos capaces de reconocer nuestros errores, nuestros pecados, Señor, y que yendo limpios hacia ti, podamos cumplir con el propósito que tú has programado para nuestras vidas, que seas tú glorificado ante todo, Señor, que seas tú en primer lugar y que aquello que hoy día nos frena pueda desaparecer para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te pido que tú te quedes con cada uno de nosotros en el lugar que nos encontremos y que permitas que podamos como hermanos seguir caminando juntos para cumplir la misión que tú nos has entregado. Bendice nuestras vidas, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, de esta manera estamos despedidos. Gracias por su tiempo. Disculpen todas las molestias que hemos tenido e interrupciones. Así que reciban, como siempre, un abrazo y estaremos orando hasta el próximo viernes. Estaremos esperando por la cita a las 8 de la noche, donde vamos a estar hablando del segundo sueño de Dios que tiene que ver con su visión. Así que no te lo pierdas. Que Dios te bendiga. Un abrazo a todos. Todos tus sueños, si luchas los podrás todos.